Cuando yo estaba en colegio, en mi primer año de colegio, yo practicaba atletismo. Yo estaba corriendo la milla. Y aunque no era el mejor corredor de la milla, agradezco infinitamente el entrenador que siempre decía, termine bien, no se da por vencido hasta que termina la última distancia. ¿Qué tal usted? ¿Terminará bien en esta vida? ¿Acerca la muerte? ¿Puede decir que lo termine bien? Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. Un tema de mayor importancia en Proverbios es la muerte. En breve comenzaremos a estudiar. Levántate, iglesia del Señor, cálzate de tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo con fe y valor. Batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para Él. Y así tendrá lo que buscó al morir, una herencia de naciones. Y allí en la cruz de amor y compasión, vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen ya los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio obtener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. Amén. Al enfrentar el fin de su vida, algunos tratan de apaciguar sus temores sacando chistes, riéndose a la misma cosa que temen. Pero la Biblia insiste que el momento de pensar seriamente es la muerte, ese tiempo en que seamos vivos. La realidad es que Jesús habló 2 veces más sobre el infierno de lo que habló sobre el cielo. Y citas respecto a la muerte abundan en las Escrituras. No obstante, la muerte no es el fin para nadie.
No sé dónde ocurrirá, no sé cómo ocurrirá, pero a menos que Cristo regrese primero, esté yo en casa o esté en un hospital, sea con dolor o en paz, sea rápido o lento, sea por enfermedad o por violencia, con o sin advertencia, algún día, alguna persona en algún lugar me pronunciará muerto. La muerte es la estadística perfecta. Una de cada una persona muere. Y al leer nuestras Biblias, descubriremos que nos habla de la vida y nos habla de la muerte con una honestidad brutal. En el libro de Proverbios, vemos que la palabra muerte o morir ocurre algunos 20 a 30 veces. Tal como en el resto del Antiguo Testamento, se la trata no solo como un evento físico, sino como todo un reino en conflicto con la vida. Entonces, al hablar de la muerte, no hablamos solo de un evento físico, aunque el físico está en el centro del tema, sino más allá de la muerte. Como la entendemos, hay una dimensión misteriosa que se extiende a la eternidad conocida solo por Dios. Eso es el lado desconocido de la muerte. En lo que sí conocemos de la muerte, vemos que la muerte impacta nuestra vida. Tira su sombra sobre nuestra vida en la forma de enfermedad, debilidad, en la desintegración eventual de esta concha, lo que llamamos cuerpo. La muerte es un tema enorme. Las citas bíblicas que hablan de ella son numerosas y variadas. Consideremos algunos. En el libro de Proverbios es un tema recurrente. Vea Proverbios 14:32. El impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. Interesante, el justo tiene un refugio cuando muere. En Eclesiastés 7:2, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mire, no hay tiempo de reflexionar si usted está muerto. Solo podemos reflexionar siendo vivos. Entonces, aunque quisiéramos no pensar en ello, aunque quisiéramos ignorarlo, no hay tema más vital que puede ser confrontado por el hombre que tendrá que encarar una de las certezas finales de la vida, es decir, que la vida terminará. ¿Cómo debemos pensar o reflexionar sobre la muerte? ¿Cómo podríamos terminar bien esta vida física que disfrutamos en esta tierra? ¿Cuáles instrucciones debo seguir para terminar bien? En primer lugar, debemos reconocer los hechos que encaramos en cuanto a la muerte. Debemos reconocer primero que la vida es real. Esto es un hecho. Muchos de nosotros podríamos recordar nuestros primeros encuentros con la muerte. Tal vez usted fue un niño. Recordamos a ver a nuestro padre llorar por primera vez, sin entender por qué. No entendimos por qué. No entendimos por qué tuvimos de vestirnos de ropa oscura, ni por qué todos los adultos debían hablar silenciosamente. Para nosotros era difícil entender por qué abuela ya no estuvo ya donde la última vez que la veía. Nos dijeron que ya había pasado, que había ido al cielo. Pero ¿dónde está el cielo? Y si el cielo era un lugar tan bueno, ¿por qué tenemos que hablar calladamente? ¿Por qué tenemos que vestirnos de ropa oscura? Tal vez algunos de ustedes recordarán otras memorias que les confrontaron con esta realidad inexplicable que se llama la muerte. Tal vez la muerte de un compañero querido, que era su constante amigo y con quien compartía casi toda su vida. Pero murió. Y tal vez le llegó a su casa con la ausencia de un ser querido, una silla desocupada, una cara que ya no estaba presente para darle una sonrisa, ni un abrazo que ya no podía recibir. La muerte sin duda es real. Esto es un hecho.
Debemos también reconocer que la muerte es un enemigo. La Biblia dice que la muerte es un intruso en la creación de Dios. A ver las cosas en el mero principio de la humanidad, descubrimos en Génesis capítulo 2 la entrada del pecado en el mundo y por ende la entrada de la muerte. El hombre no tiene respuesta por el origen de la muerte. No puede explicar por qué nos morimos. La Biblia nos da una respuesta que el hombre, aunque no provee ninguna respuesta, rápidamente lo desecha. La palabra de Dios a Adán y Eva en el huerto de Edén no es alguna ilustración alegórica, sino un narrativo histórico. Veamos en Génesis 2, 15 a 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó a Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto nos dice la Biblia, es el origen de la muerte en la realidad biológico-físico, el origen de la muerte en su tenebrosidad espiritual. En un acto de rebelión, Adán trajo sobre la humanidad la inevitabilidad de la muerte. El hombre empezó a vivir en un nuevo estado dominado y simbolizado por la muerte. La muerte no estaba en el plan original de Dios como lo entendemos. Tampoco es la muerte el propósito final de Dios. Dice en Apocalipsis 21, versículo 4, en aquel día enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque Dios ya hubiera tratado con ellos. Romanos 5 hace una referencia a esa porción de Génesis 2. Pablo, habiendo trazado toda la doctrina de la justificación por medio de la fe, ahora dice lo siguiente en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos más en versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo por uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y en versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La muerte es un enemigo, es un intruso y no figura en el propósito final de Dios. Debemos reconocer, es un hecho que la muerte no es el fin para nadie. La muerte no es aniquilación. La muerte no es la entrada a un vacío. Jesús lo declaró categóricamente en Juan 5:28. No os maravilléis de esto, dijo, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hay algo después de la muerte. El escritor de Hebreos nos recuerda en capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces la muerte no significa el fin de existencia para nadie, así dice la Biblia. También debemos reconocer que más allá de la muerte hay dos destinos, no solo uno. Es una verdad inevitable de la palabra de Dios que no todos vamos al mismo lugar después de la muerte. Vamos por uno de dos destinos. En Proverbios 14, que leímos antes, vimos en versículo 32 que el justo tiene un refugio cuando muere. Ahí vemos la mención de la muerte. A veces a pensar en estas cosas nos parecen tan extrañas, pero escuche la voz de Jesús. Este mismo Jesús que tomó a los niños en su regazo.
El Jesús que dejó a la gloria del cielo para venir a la tierra, que fue al extremo de morir en Calvario para que podamos vivir. Este mismo Jesús dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquella dimensión de la vida que empieza ahora y tiene como su destino final es el cielo. Esto es un destino. Ahora en Proverbios 11:7 hay otra indicación. Esta vez no en relación a los justos, sino a los impíos. Escuche, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. En Mateo 18:9, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Lo escuchó? El infierno es el segundo destino. Lo que Cristo dijo del cielo es verdad. Entonces lo que dijo del infierno también es igualmente la verdad. Jesús habló más que doble de evitar el infierno, de cómo entrar al cielo. Y habló con gran autoridad. Debemos reconocer que más allá de la muerte hay dos destinos. Debemos reconocer que la muerte es un enemigo vencido. El problema principal de la muerte es la realidad de pecado en la vida de la gente. Por eso la Biblia habla de la muerte en tres dimensiones. La Biblia habla de la muerte como una realidad física. Ese tiempo cuando se separan mi cuerpo y mi alma y ya no podría responder a los otros seres humanos. Cuando un doctor se inclina sobre mí y pronuncia, este hombre está muerto. Y la vida se ha ido. La Biblia también habla de la muerte en términos espirituales, donde hombres y mujeres están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Están aislados de Dios, quien es la fuente de la vida. Y la raíz de su aislamiento es el pecado. Son insensibles, no pueden percibir las cosas espirituales y no responden a la ley de Dios. Preguntan por qué Dios es tan distante, pero realmente Él no lo es. Pero ese pecado que los separa de la conciencia íntima de la presencia de Dios, quien los ama tanto, que los amó tanto para enviar a Jesús. Ahora tenemos la muerte física, la muerte espiritual, pero hay una tercera dimensión de la muerte. La Biblia habla de la muerte como una realidad eterna. La muerte eterna es cuando la muerte física y la muerte espiritual se unan. Entonces tenemos un individuo que es muerto espiritualmente, viviendo la vida apartada de Dios. Aunque escucha las buenas nuevas de Jesús, lo resiste, rehúsa responder a ella. Dice que es locura. Tal vez lo recibiría luego, pero en este momento no. Si permanece en esa condición de la muerte espiritual, en el momento cuando le llegue la muerte física, entonces la muerte eterna se hará realidad por aquella persona. Por eso, Pablo escribió para animar a los corintios, pensando en estas cosas. 1 Corintios 15:16. Ya que el aguijón de la muerte es pecado, y el poder de pecado la ley. ¿Cuántas personas han escuchado este versículo en un funeral y se dicen a sí mismos, ¿de qué está hablando ese loco? ¿Por qué está ahí dándonos todo esto? Y vienen al ministro y dicen, sabe joven, cuando usted tenga un poco más de experiencia, se dará cuenta que cuando esté muerto, está muerto. Yo he escuchado un ministro que respondió de tal forma, tal vez en la gracia del Señor, antes de envejecer mucho más, entenderá que cuando esté muerto hay más que encarar. 1 Corintios 15, 56 y 57. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y poder pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme explicarlo de esta forma. Imagínese una abeja volando alrededor de sus hijos. Tratando de proteger a sus hijos, los abraza. Al llegar la abeja, en vez de picar a sus hijos en su abrazo, le pica a usted. El aguijón se aplicó a usted. Ya no tiene que temer sus hijos. En el Calvario, Cristo recibió el aguijón de la muerte por nosotros, al llevar en su cuerpo nuestros pecados. Entonces no tenemos que temer la muerte como un hecho biológico, porque para nosotros solo significa la entrada en una nueva realidad fenomenal. Pero la aplicación de ese aguijón no se aplica automáticamente. Se aplica a los que vienen a Jesús como niños, que se arrepienten y dicen como si fuera: Señor Jesús, venga a hacer realidad en mi vida lo que hizo posible en su muerte. Para terminar bien, debemos reconocer los hechos que tenemos que encarar. Para terminar bien, en segundo lugar, tenemos que reconocer el temor de la muerte que resistimos. ¿Por qué temen los hombres y mujeres la muerte? Tememos la muerte porque estamos muy cómodos en esta vida. Aunque nos quejamos de la vida, de qué tan difícil es la vida, el costo de la vida sigue subiendo. Todo es más caro. Hay falta de seguridad alrededor. Pero si alguien nos dice: si las cosas te son tan malas, tan difíciles, ¿por qué no se mate? Y usted dice: no es tan mala. Porque básicamente nos gusta la vida. Podemos quejarnos de la vida, pero es mucho mejor que la alternativa. Estamos cómodos con la vida. Me gusta estar aquí. No me quiero ir. Tememos la muerte porque no creemos en la realidad de cosas que no podemos ver. Cosas que no podemos ni tocar ni investigar. Había una encuesta que decía la situación de la población en general. Decía que un 65% de la población dijo que ya no creían en la vida después de la muerte. Un periodista escribió: hace 40 años la población dejó de creer en el cielo y 20% de creer en el infierno. Entonces hay gran temor con ello. Hay un gran temor de un vacío, algo que no puede definir. Si sabe lo que va a pasar, no es tan miedoso que no saber lo que ocurriría. Por eso cuando me operaron vino el cirujano y me dijo: no hay nada que temer. Y después me escribe todo tipo de procedimientos que me iban a hacer en la cirugía. Pero es mejor saber que no saber. Tememos la muerte. Número uno, porque estamos muy cómodos en la vida. Porque no creemos en la realidad de cosas que no podemos ver. Tememos la muerte porque no nos gusta tener que encarar las cosas preocupantes. No nos gusta ver a la muerte, ni en la pantalla de nuestros televisores. No nos gusta la muerte a ver una procesión funeraria camino al cementerio. O una figura tapado con una sábana en la calle después de un accidente. Lo vemos, pero no lo contemplamos. Alguien ha dicho: el temor a la muerte es tan natural que total de la vida es un solo esfuerzo de no pensar en ella. Tememos la muerte porque la muerte para nosotros es una nueva y desconocida experiencia. Usted recuerda el primer día en la escuela, su primera cita con la muchacha que ahora es su esposa. Yo recuerdo uno de las primeras cirugías y la aplicación de anestesia. Le da a uno de qué reflexionar. ¿Qué tal si esto es el fin de mi vida? ¿Es la muerte una extinción? ¿Realmente he conocido al Señor? ¿Es Él mi Señor y Rey? Uno está solito con sus pensamientos. Nadie puede caminar ese valle conmigo. Tengo que pasarlo yo. Tengo que pasarlo yo mismo. Tememos la muerte porque para nosotros es una nueva y desconocida experiencia. Tememos la muerte porque la muerte es una experiencia tan final. Cuando venga la muerte,
Todo mi control se ha ido. La muerte me presenta con el reto de una vida completada. ¿Cómo he completado la vida? ¿Se acuerda de los exámenes finales en la universidad? En un salón grande con un reloj que avanzaba sin parar hacia tiempo límite, el supervisor del examen pasaba caminando de un lado al otro y con miedo esperamos aquellas palabras. El examen ha terminado. Termina la frase que acaba de iniciar y entregue su examen. En este momento, si le llega a la mente todo lo que no se había recordado en las últimas 3 horas, ya no importa. El examen ya ha terminado. Con la muerte, no hay más contribución a la vida. Es una experiencia final. Para terminar la vida bien, debemos reconocer los hechos que tenemos que encarar. También debemos reconocer el temor de la muerte que resistimos, de lo que luchamos. Pero en tercer lugar, para terminar bien, debemos encontrar la fe por la cual hemos vivido. ¿Cómo luchamos contra el temor de la muerte? Para algunos, ellos recurren a una actitud de cinismo. Woody Allen, un famoso cómico y actor, dijo: "No es que tengo miedo de morir, solo no quiero estar cuando ocurra". La respuesta de muchos es cinismo, y eso también se dirige a escapismo. Es un intento de poner la mejor cara. Mire, eso no está malo, puede ser divertido. Podemos gastar en muchos adornos, es la mejor ataúd, el cementerio más bello, pero no podemos embellecer a la muerte. Es increíblemente fea. No obstante, en el corazón del hombre, trate de hacerla lo más aceptable posible. La muerte para él es un chiste ridículo. Entonces la reacción es reírse, pretender que no existe. ¿Qué hace usted cuando enfrenta situaciones de miedo? ¿No se ríe nerviosamente? Así es el hombre, para no tener que pensar en ello. Podemos enfrentar la muerte con cinismo, con escapismo, pero podemos enfrentar la muerte con realismo. Realismo es la habilidad de tomar los hechos sin tergiversarlos. Había un pastor que por años había ministrado, pero ahora fue diagnosticado con cáncer y con menos de 1 año de vivir. Dijo lo siguiente: los peores tiempos para mí eran a las 2 o 3 de la mañana. Había predicado el evangelio en todo el mundo con toda convicción. Había contado a miles de personas que no temía la muerte, porque en Cristo yo ya había recibido el regalo de Dios de vida eterna. Por años no había dudado de estas verdades, pero ahora las preguntas más fundamentales me molestaban sin tregua en esas largas horas de la noche. Si pronto estaba en camino al cielo, pregunto, ¿qué tan real era el cielo? ¿Era algo más que solo una bella idea? Honestamente, ¿qué ocurrirá cuando moriera? ¿Realmente existe Dios después de todo? ¿Cómo podría estar seguro? ¿Cómo podría estar seguro de cosa alguna aparte de cáncer y muerte? Literalmente sudaba estas preguntas. Nunca antes había sido tan atacada tan ferozmente mi fe. No es como un niño que creo y confieso a Jesucristo. Mi amén nace de un crisol de duda. Luché con la pregunta si Cristo realmente existía. Basado en la guianza del Espíritu y la palabra de Dios, llegué a la respuesta que sí. ¿Era Cristo el Hijo de Dios? Otra vez la misma lucha y la respuesta que sí. ¿Resucitó Cristo de la muerte? Sí. No digo que nunca más tuve problemas después de esta lucha, pero en medio de esas tormentas de pesadilla, con olas de duda y temor, azotándome, encontré que mi fe estaba segura en esa roca inmovible
quién es Cristo. Hermanos, si vamos a enfrentar la muerte con realismo, debe estar una medida de fe. Cuando se trata de enfrentar la muerte, todos tenemos fe. Algunos tienen fe de que no hay nada después de la muerte. Van a ser decepcionados. Otros creen que hay algo, pero no definido. El creyente tiene fe de que hay uno que ha pasado por este camino antes, ha conquistado y ha vuelto para decirnos, quiero que estén conmigo. A verlo en fe, el sentimiento no tiene respuesta. Tampoco la ciencia puede producir la respuesta. En la cara de la muerte, el sentimiento de la ciencia ha hecho su mejor intento y han fallado. La ciencia encara la muerte en el hospital con una expresión apenada y confundida. Doctores jóvenes se dan para atrás cuando se den cuenta que la batalla ha terminado. No hay nada más que puede hacer. Ellos han tenido respuestas para el marco de la vida, pero en el punto de la muerte, la ciencia ya no era relevante. ¿Dónde encontramos la respuesta? La encontramos en la palabra de Dios. Quisiera que escuche a leer yo 2 Corintios 5, 1 al 5 de la Nueva Biblia Viviente. Yo sé que es un paráfrasis, pero solo escucha el sentido de ese pasaje. Dice, sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vivimos se desmantele, recibiremos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras esto sucede, suspiramos, pues anhelamos el día en que nos hemos de revestir de aquel cuerpo celestial. Pues en efecto, seremos revestidos y no nos quedaremos desnudos. El cuerpo terrenal que ahora tenemos nos hace gemir y suspirar, ya que no queremos desvestirnos de este cuerpo. Preferimos revestirnos de nuevo cuerpo, de manera que nuestro cuerpo mortal sea absorbido por la vida. Dios nos ha preparado para esto y nos ha dado su Santo Espíritu como garantía de sus promesas. Dicen que estoy envejeciendo porque mi pelo es blanco y hay arrugas en mi frente y mi paso no es tan firme y flexible como antes. Pero están equivocados. Eso no soy yo. Mis rodillas son débiles, pero las rodillas no soy yo. El frente está arrugado, pero el frente no soy yo. Esa es la casa en que vivo. Yo soy joven, más joven que jamás estuvo antes. Mi vida es una nueva creación y puedo enfrentar a la muerte en realidad. La enfrento con preguntas, pero la enfrento con fe en el Señor Jesucristo, quien dijo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Espero mi tercer cumpleaños. El primero, nací físicamente. Eso es lo que está en mi licencia, en mi cédula. Segundo, nací de nuevo y fui hecho nuevo espiritualmente en Jesús. El tercer cumpleaños ocurrirá en el día que separa mi corazón. Sería liberado de mis arrugas y de mi decrépito, cansado, casa que se quejan, que llamamos cuerpo. Y veré, sentiré y habitaré aquella dimensión de eternidad que Jesús ha preparado para los que han venido a Él en arrepentimiento y en fe y lo aman toda su vida. Para el cristiano, a terminar bien su vida, podemos decir, y vivió felizmente para siempre. ¿Y usted? ¿Terminará bien? Si no conoce a Cristo, venga a Él, entrega su vida a Él y pedirle que sea su Salvador y Señor. Solo así puede liberarse de sí mismo y de su temor a la muerte. Solo así puede terminar bien. Oremos. Padre, te doy gracias por este acceso a tu trono de gracia. Le suplicamos, Señor, que tú puedes hablar a las personas que no te conocen personalmente, para
para que ellos puedan formar parte de ese proceso que tú haces en su vida. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas